Y uno de los temas de la actualidad esta semana fue muy fuerte. Hubo expresiones, por supuesto, de todo el arco empresarial, algunas decisiones a nivel nacional que primero pegan de lleno en la provincia de Santa Fe, al centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, pero que cuando uno empieza a analizarlas, empieza a tener, estamos viviendo en un país descosido, no se entiende de tomar algunas acciones en contra de los intereses del país y de la producción. Así que bueno, Ignacio Mántara, buenas noches, ¿cómo le va? Como presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, junto con otros empresarios, estuvieron haciendo declaraciones muy fuertes ante esta medida de suspender el tema de la exportación de carne, cuando sabemos que el campo es el gran motor de la economía argentina, ¿no? Sí, es una medida totalmente desatinada, ¿no? Sobre todo también cómo se termina anunciando, ¿no? Lo anuncia el propio presidente de la Nación, digamos, de manera desprolija, termina publicándose la resolución 4 días después. En el medio aduana suspendió embarques, o sea, fue todo muy desprolijo. Hubo negociaciones con algunos sectores en el medio. Le pega de lleno, como vos decís, a la provincia de Santa Fe, pero todos saben que la ganadería está en todo el país. Es una actividad que genera desarrollo local en todo el país. Implica alimentos, digamos, implica producción, implica divisas en lo que tiene que ver con exportación, o sea que todo lo que el país necesita, esta medida parece va a contramano, ¿no? Por lo cual no tiene lógica. Anoche escuchaba a Culfas, acomodar un discurso, porque se supone que Culfas es un tipo inteligente, que tenía otra mirada sobre lo que es la producción, y que venga a querer justificar una decisión de esta magnitud, donde uno sabe que recuperar mercado, porque ya lo perdimos en un momento el mercado de la carne, que nos costó muchísimo volver a estar insertado en el mundo, y donde producir carne no es que vuelva a producir de un día para el otro, tiene un tiempo, y tiene toda una estructuración entre la fábrica, los frigoríficos, todo un andamiaje que si vos la cortás y la frenás de golpe, como está pasando en esta instancia, las consecuencias son irreversibles. Son irreversibles para la economía, porque estamos tanto pidiendo dólares para pagar la deuda, dólares para comprar vacunas, dólares para poder generar fuentes de trabajo, y tomamos estas decisiones. Sí, no tiene, la verdad hay que hacer un esfuerzo mental muy importante para lograr entender algo de por qué el motivo, más allá que ellos expresan algunos motivos. Como bien lo decís vos, ya lo vivimos en el 2006, empezó aquel cierre de exportaciones a Argentina. Si usted toma la campaña aftosa de noviembre de 2006 y la coteja con la campaña aftosa de noviembre de 2011, bajamos de 61 millones de cabezas a 44 millones. Perdimos 16,8 millones de cabezas. Esos son los números oficiales, de los cuales 10 millones fueron vacas. Son vientres, son las fábricas de los terneros. Nosotros todavía no pudimos recuperar eso, ¿no? Entonces, 15 años todavía transcurrieron desde aquellas políticas fallidas y todavía no logramos recuperar stock ganadero para satisfacer mercado interno y mercado externo. O sea que ya vivimos esa política, cerraron 130 frigoríficos, fueron enorme cantidad de empleos calificados que se perdieron, y toda la matriz logística y todo lo que mueve la ganadería en todo el país, como te he dicho, y sobre todo en provincia de Santa Fe, donde los mayores frigoríficos exportadores están aquí. Hoy el año ya está hecho, ya tenés, más allá de lo ocasional, de lo que ocurrió en la semana, que se suspenden los remates, frigoríficos en la provincia cierran sus actividades, digamos, ya produce un daño en el sector, porque el productor ganadero es empresario, toma decisiones empresariales permanentemente, y uno, en vez de ya guardarme terneros para hacer una recría y para eso necesito invertir en una pastura, ya no lo hago. Si necesito guardarme vientres como reposición, ya no lo voy a hacer y voy a mandar a faena terneras. Si pensaba a lo mejor invertir a hacer algún maíz para el feedlot, no lo voy a hacer. Digamos, ya se toman decisiones, esto implica menos actividad, ya con el solo anuncio, ya con la medida concretada, aunque sea por 30 días, la verdad de los 30 días inclusive también es un mamarracho, porque la verdad que o es una medida a largo plazo, el daño va a ser por años, ¿no? Pero, yo lo que escuchaba a Culfas decir, no, esta decisión fue ahora momentáneamente, por estos días, para acomodar el sector. ¿Qué tiene desacomodado el sector? El sector está desmadrado, dijo el presidente, ¿no? El tema de la carne está desmadrado. Culfas, si ustedes lo escuchan a Culfas cuando no era funcionario, pero lo escuchan a un funcionario, aún cuando era funcionario, en octubre del año pasado publicó un documento, El desarrollo productivo de la Argentina pospandemia,
y publica, son 10 tópicos, es muy interesante, son 47 páginas, pero dentro de las 10 premisas que necesita Argentina, una es exportar más, la segunda, la falsa dicotomía de mercado interno a mercado externo, que esa falsa dicotomía no hay que cultivarla más, y la otra de las yo le digo el pequeño Culfas ilustrado, de las premisas de Culfas es que el Estado debe fomentar la inversión privada. Bueno, todo eso no ocurrió con esta medida, por lo cual Culfas, que se ha sentado en la mesa de carnes, se ha sentado con el Consejo Agroindustrial, ha trabajado durante 1 año y medio en pos de una ley para aumentar producción, aumentar empleo, aumentar exportaciones. La verdad que no sé cómo sigue sentado en esa silla, ¿no? Pero a ver, contradictorio, porque Banco Nación acaba de lanzar programas de crédito para poder generar mayor carne. Tal cual. Entonces se puede decir, pero a ver, estamos dentro de un país de locos, de desquiciados, porque si vos generás política de desarrollar la producción de carne, crédito hasta 15 millones de pesos para que un productor pueda generar más carne, y después le decís, no exportás. Como si esto va a bajar el costo de la carne o la inflación. Sí, al contrario, yo creo que al paralizar una industria, vos tenés consumo interno y externo. Si vos no exportás, porque te lo pararon, los gastos fijos son los mismos. Tenés que con la mitad de la producción tenés que cubrir y eso va a terminar siendo a precio. El costo fijo termina yendo a precio. Es decir, esto es el ABC de cualquier persona ignorante que no sepa de economía. Si vos tenías 100 vacas para exportar y para consumo interno, 50 no las podés exportar, pero tenés gastos fijos, tenés gente que va a pagarle, la estructuración. Es decir, los costos se te van a ir a las 50 vacas. Es así. Y te va a salir más cara la carne. Pero es ABC. No hay que ser tan erudito para entender esto. No, es algo elemental, por eso te digo, cuesta entender además lo que los mercados, hoy cuando está la resolución claramente se afecta al mercado chino, no al mercado europeo y americano, ¿no? El 75% de las exportaciones son mercado chino, después Israel en menor medida, y Alemania y Estados Unidos, etc. Y tal vez ahí es la argumentación, no le voy a poner yo lógica a lo ilógico, ¿no? Pero la argumentación de Culfas y Alberto Fernández el día martes y ayer es básicamente que la vaca en Liniers está siendo comprada por sectores, por exportadores, y eso está generando tensiones con el consumo interno, por exportadores inclusive que son exportadores no de los tradicionales y que están, como dijo Alberto Fernández, exportadores que antes compraban camisas y las exportaban y ahora están comprando vaca y las están exportando y inclusive están subfacturando, etc. Entonces, en definitiva, a lo mejor la cuestión es un déficit en el control del Estado, del gobierno, en algún eslabón o en la actividad de algunos actores del eslabón de la cadena. Eso no justificaría sacrificar toda la cadena, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por lo cual es doble error. Está reconociendo una incapacidad para controlar algunos actores, aparentemente, y toman esta medida drástica afectando toda una cadena. Obviamente conversaba con algunos actores de la cadena que probablemente sean los beneficiados en esta medida. Claramente se va a desinflar el precio de la vaca, que es un ingreso muy importante para los criadores. La vaca de refugio, los que estamos en cría, es después de los tactos uno saca esas vacas de edad del subrodeo que no tienen ya fin productivo, y es una ganancia importante en el esquema de un criador, digamos, ¿no? Entonces es un daño tremendo para el sector criador, tremendo. Vamos a ir a una disminución de stock y esta medida la vamos a estar viendo los resultados durante décadas, no tenga dudas, porque encima es repetir la receta que se hizo hace 15 años que todavía estamos pagando, aquella mala medida, y ahora va a ser inclusive esto en un contexto muy distinto, ¿no? Por lo cual no se entiende, el año pasado Argentina tuvo récord de exportación, 900.000 toneladas, 2.700 millones de dólares. El presidente viajó para hablar con el Club de París por mucho menos, digamos, ¿no? Para dimensionar de qué volúmenes estamos hablando. Uno dice en dólares, che, al final estos son en plena pandemia son los ganadores. La verdad que nosotros cobramos en pesos, no fijamos precios, los productores y los consumidores, las dos puntas de una cadena, no fijamos precios, digamos, hay actores y hay costos en toda una cadena. Si la carne ha aumentado, y eso es real, digamos, hay que decirlo, es real, ha aumentado como han aumentado un montón de bienes, y en realidad se ha depreciado el sueldo de los ingresos del ciudadano argentino. En realidad esa es la cuestión de fondo que ni Culfas, ni Guzmán, ni Alberto Fernández la están resolviendo, digamos, ¿no? Y están buscando a lo mejor algún culpable de la cuestión económica
Bueno, a lo mejor hay actores políticos, hay algún instituto patria buscando fogoneando algún conflicto con un actor importante como es el campo en un año electoral, y tal vez la medida tiene un trasfondo puramente político y entendemos que no va a resolver la cuestión del precio de la carne, por lo menos en el mediano y largo plazo. En el corto puede ser, pero en el mediano y largo el problema va a ser mucho mayor. Si usted toma las estadísticas de los últimos 20 años, mientras más la Argentina más carne exportó, el precio estuvo más planchado, más equilibrado. Cuando Argentina restringió exportaciones, el precio de la carne se disparó por una cuestión de oferta. Digamos, es matemático. Pero, a ver, es el mercado. Esto, a ver, por eso digo, yo no entiendo a algunos dirigentes que están al frente de la conducción política de este país que no tengan los conocimientos básicos de cómo reaccionan los mercados. Es decir, esto es el ABC de cualquier dirigente que se sienta. Pero claro, yo sigo insistiendo, hay muchos que nunca tuvieron un kiosco. Entonces no conocen cómo funciona el sistema económico. Sí, te lo refleja yo creo que de hecho nos hemos sorprendido por la cantidad de manifestaciones de distintas cámaras empresariales, colegios profesionales. No, y te sorprendió también la actitud del gobernador del gobernador. La gobernador sorprendió, la verdad que sí, porque lamentablemente en este país estamos acostumbrados a una suerte de obediencia partidaria, sin descalificar a nadie, pero la verdad que generalmente nadie quiere molestar al que está encima, ¿no? Ningún gobernante quiere molestar al que está más arriba. Estamos hace años en un esquema donde Nación ha concentrado muchos ingresos y coparticipa, y las provincias dependen de esas coparticipaciones. O sea, el federalismo argentino ha mutado en desmedro justamente de las provincias, y provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que son los que se han manifestado, lo sufren, ¿no? Digamos, claramente esta medida pega a la economía santafesina de lleno, le pega de lleno, y es muy atinado que el gobernador se haya pronunciado. La verdad que, honestamente, hay que decirlo, fue muy atinado que el gobernador se haya pronunciado en pos de defender los intereses de su provincia. La verdad que llama la atención porque no es habitual, digamos, ¿no? Y hay un problema, pero hay que reconocer lo que fue atinado. Obviamente uno pretende que haga más gestiones, digamos, que no sea solamente un tuit, sino que esté levantando teléfonos, si se lo atienden, para lograr torcer esta jugada que ya empezó y bueno, se puede revertir a medias, el daño ya está hecho, la reputación hacia afuera de Argentina ya está condicionada, digamos, y por eso la reacción de todo el empresario argentino, porque, digamos, cómo sale Argentina, cómo una empresa, un empresario que siempre tiene mentalidades de satisfacer mercados internos, pero tiene en vistas, digamos, un esquema de exportación, cómo recondiciona este chip con una señal tan drástica de que de un día de mañana te cierra un grifo y no sale más nada de este país. La verdad que un mensaje para el empresario argentino muy negativo, ¿no? No, aparte teniendo Uruguay, Paraguay, Brasil, hasta Australia, que bueno, no han copado los mercados que dejamos nosotros. Es decir, la carne argentina era el sello mundial y terminamos en manos de que los paraguayos venden más carne que nosotros. Todavía no hemos podido recuperar mercados que se perdieron con el esquema 2006-2012. Digamos. Todavía no hemos podido recuperar, hemos recuperado algunos. Israel es uno de los más inminentes, Estados Unidos, o sea, que encima son mercados exigentes, ¿no? En cuestiones sanitarias, en cuanto a protocolos, etcétera. O sea, cuesta un montón recuperar un mercado, por lo cual este mensaje que se le da al mundo, la verdad que afecta la reputación del país como productor, como oferente de alimentos, en un momento donde el mundo necesita alimentos. La pandemia ha generado tensiones en la cuestión de alimentos. Argentina está en condiciones de proveerlo, sin en desmedro de mercados internos, esta falsa dicotomía de mercado interno. Aparte te digo, a ver, en un país donde, gracias a Dios, la soja pegó su salto, que estamos hoy con precios increíbles, casi te diría la época del kirchnerismo, con el viento de cola, que por ahí el gobierno tenía otras herramientas. Si vos querés subsidiar la carne, subsidiala, no con la basura, esa carne que venía toda llena de grasa, que se habían hecho todos esos planes. Por lo menos decir, bueno, si yo tengo un problema, que la carne se está posicionando en el mundo y hay toda una situación que... Pero bueno, tengo hoy una diferencia entre el dólar que le pago a los productores al dólar realmente que se está cobrando con las retenciones, y hubiese hecho un plan de subsidios, qué sé yo. Hay un montón de herramientas, no vamos a proponer nosotros soluciones, entiendo que se han tirado sobre la mesa, pero yo te decía la cifra del año pasado, 2.700 millones de dólares, el gobierno, el Estado cobra el 9 y pico % sobre exportaciones de carne, así que podría tranquilamente aplicar esos ingresos que se van a perder para esquemas de, por lo menos hacia determinados sectores, lograr promover alguna carne más barata,
puede promover alimentos sin IVA o el IVA para determinado alimento retirado. Pero, ¿y Uruguay qué hizo? También no tuvo un plan estratégico y hay carne barata para Uruguay, ¿no? Sí, la famosa corte Pepe. Tal cual, no, porque los uruguayos entendieron que el mercado interno es distinto al externo. Lo que se consume el ciudadano argentino medio, el paladar del argentino medio, no es lo que consume ni Europa, ni Estados Unidos, ni China. Por eso son mercados complementarios. La vaca de edad, la vaca de rechazo que consumen los chinos, no se come en Argentina, digamos, no compite. Y el novillo pesado de arriba de 500 kilos que es Cota Hilton, lo consumen los americanos también, no es lo que se consume en Argentina. El argentino come el animal liviano, joven, eso es un error, digamos, ¿no? Por ternero logrado deberíamos procurar a lo mejor lograr más kilos. El gobierno podría inclusive haber aumentado el peso de faena, eso podría ser una medida también para descomprimir estas tensiones que dicen que existen. O sea, tenía herramientas mucho más efectivas que la que se ha dispuesto, que va a fracasar de acá a la China, hablando del mercado chino. Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Por favor, Carlos, gracias a vos. Pausa y ya nos metemos de lleno en el tema fiscales en la provincia de Santa Fe. El MPA en la mira. Ya venimos.